Pues empezamos. ¿Qué? Oye, Cristo, mano. Amén, hermano. ¿Cómo han estado? Todo bien, gracias a Dios. Ya listos para darle. Eso. Bueno. ¿Qué les parece? Hacemos una pequeña oración, así vamos dando inicio a esta tarde-noche, o ya más noche que tarde. Entonces, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que lo que veamos el día de hoy pues sea edificante, ¿no? Para nuestras vidas. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad. Que bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí ya conectados en este momento. Te damos muchas gracias por este momento, este tiempo, Señor, y ayúdanos para poder aprender más de tu palabra y que podamos nosotros seguir edificando, Señor, y adquiriendo ese conocimiento para buscar siempre la verdad en el nombre de Jesucristo. Bien, muchachos, pues me da mucho gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes, y yo sé que ha pasado ya algunos días desde la primera y aquella conexión, pero hoy, bueno, vamos a estar considerando algunos temas importantes, nada más como recapitulando lo que han estado viendo con sus trabajos, las tareas. Aquí en lo que es virtual, pues es un poquito más de trabajo para ustedes, porque tienen que indagar, tienen que documentarse, tienen que presentar las tareas o las actividades en la plataforma. Pero pues nada más recapitulando y haciendo poquito una línea del tiempo, lo que refiere a la historia de la formación de la Biblia. Recordemos esto que es importante: la Biblia se formó en aproximadamente, acuérdense que cuando damos fechas no son exactas, porque en la historia pues no hay una fecha realmente exacta, y más si es de miles o muchos años atrás, pues no lo sabemos exactamente. Es una prox. La Biblia se formó de 1400 a 1600 años, duró la formación. Nosotros creemos como iglesia, como hijos del Señor, que la Biblia es inspirada por Dios, que esa inspiración, pues el concepto de la palabra inspiración es que entró en la persona y exhaló en la persona, ¿sí? Es una inspiración que fue interna, la revelación, vamos a decir de esa manera, y también fue extraída por cada uno de los personajes, que fueron 40 hombres aproximadamente la que lo escribieron. El libro de Génesis aproximadamente alrededor de 5000 años atrás antes de Cristo, y cada libro, aunque también recordemos que la Biblia, como nosotros la tenemos actualmente, la versión 60, no está en orden cronológico. ¿Por qué? Porque pues hay libros que se escribieron primero y hay libros que están movidos dependiendo de la lectura, no concuerdan. Por eso algunos empiezan a tener un poquito de problemas al conectar los profetas menores, profetas mayores, referente a las profecías que se daban en el norte y en el sur de Israel. Entonces, ese es para entrar en la introducción de la vez pasada. Y la historia pues comienza precisamente en que fueron los manuscritos por algunos personajes, no había papel, no había tinta, solo se escribían por medio del papiro, del pergamino, y que era muy costoso. Solamente los hombres más ricos eran los que podían tener o adquirir lo que viene siendo la Biblia. Al mismo tiempo también pues aquellos libros, ¿no?, que aparte de la Biblia pues era muy escaso que alguien pudiera tener conocimiento, y más de la Biblia pues nadie la tenía casi, era muy escaso. Entonces, la Biblia para nosotros es muy importante, es inspirada por Dios, así lo creemos. La palabra del Señor se interpreta por sí sola. Nuestro trabajo es que nosotros indaguemos buscando siempre la verdad. Para ello tenemos que leer y leer y leer y leer y tener una muy buena comprensión en la lectura. Si a ti no te gusta leer, vas a batallar demasiado, pero primerito lo que tenemos que leer es haber leído ya la Biblia. No sé cuántos de los que nos están escuchando ahorita hayan leído ya su Biblia completamente, pero es una de las tareas que tenemos que, como estudiantes, pues leer. No sé, algunos de ustedes, si tengan un plan de lectura por año, recomendable, ¿verdad?, que lo hagan. Pero así es como se empezó a tener historia la Biblia. Y vimos las traducciones, cómo nos llegó en español. La Biblia en primeros idiomas originales pues fue en hebreo, arameo y en el griego. Posteriormente tiene otras traducciones ya
vimos que San Jerónimo la traduce en latín, de latín tiene otras traducciones en alemán, en inglés y otras muchas más. Habían aquellos hombres, los bárbaros, ¿no? Que también empezaron a traducir en latín, y hasta que conocimos al personaje de Casiodoro de Reina, en donde pues él por 10 años pues duró para traducir el trabajo lo que es en español, y ya Cipriano también entra y le ayuda y se mejora la traducción hasta que pues lo que conocemos la versión 1960, que son la combinación de dos. No sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda que tengan referente a lo que han visto con sus tareas hasta el día de hoy? También quiero preguntarles si ya se aprendieron los libros de la Biblia, tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento, que es uno de los fines de aquí. No sé si Lely nos puede decir los profetas menores. Ya se escondió. O nuestro hermano Alejandro, que nos puede decir las cartas paulinas. Si están ahí. O la hermana Mara de Ávila, que nos pueda decir, sin ver, ¿verdad? Ahí de memoria, que puedan decir los libros históricos. Nadie me contestó. No dijeron que era para hoy. Ah, no, pero ya hay que ir memorizando. Pero sí les encargamos que los vayan aprendiendo de memoria, porque esa es la estructura conforme al canon que nos dejaron, que ahorita vamos a meternos ya con el canon. Pero miren, vamos a ver este pequeño video y pónganle mucha atención. Me gustó a mí mucho porque este hombre explica un poquito más acerca de lo que viene siendo la historia de la Biblia, y que a ustedes les va a servir un poquito más. Entonces voy a ponérselo, ¿sí? Ustedes me dicen cómo se ve. Sí lo ven, ¿verdad? Ok. Se escribió en un año específico. No podemos decir que la Biblia se escribió en un año específico o en un lugar determinado. Los rollos de los pergaminos más antiguos que se poseen datan de 3.500 años de antigüedad. Para conocer el origen del libro de los libros, es necesario remontarnos al origen del pueblo de Israel. Así que si quieres conocer cómo se formó la primera Biblia, te invito para que nos acompañes en este maravilloso viaje a través de la historia. Y empezamos. El libro más antiguo de la Biblia es el de Job. Se escribió antes que los primeros 5 libros del Pentateuco, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Es de autoría desconocida, aunque la tradición rabínica lo atribuye a Moisés o a alguno de los. A Moisés se le atribuye sin discusión los primeros 5 libros, a los cuales se le llama el Pentateuco, que significa 5 rollos. Moisés vivió entre los años 1500 o 1400 antes de Cristo. En la época de Moisés, las personas no tenían la posibilidad de conocer la escritura, así que inicialmente se transmitió oralmente. Los egipcios perfeccionaron la escritura arcaica de los sumerios y desarrollaron los jeroglíficos. De estos aprendió Moisés a escribir, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. A la edad de 80 años, Moisés recibió la primera escritura sagrada, impresas en 2 tablas de piedra, escritas por los mismos dedos de Dios. A estas tablas se le llamó las tablas del testimonio. Era la primera
los 10 mandamientos. El pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años, bajo la dirección de Moisés. Durante este tiempo se escribieron los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 libros se le atribuyen a Moisés. Así como lo mencionamos al principio, también la autoría del libro de Job, el Salmo 90 y el Salmo 91. En los años 1400 a 1085 a.C., se escribió el primer libro considerado histórico, llamado Josué. Aunque el libro no dice que Josué fue su autor, se le atribuye gran parte de él, aunque la última parte del libro fue escrita después de la muerte de Josué. Después vendrían diferentes autores que contribuirán a los pergaminos sagrados que se añadirían a la escritura del pueblo hebreo. Estas sagradas escrituras no eran de dominio general. Los escribas hacían copias solo para los reyes de Israel y para los sacerdotes, para los rabinos de aquel entonces, quienes enseñaban esta ley al pueblo en general. Pasados 800 años de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel viviría una de las escenas más duras de su historia, la deportación a Babilonia. Si nos ubicamos en el tiempo, nos encontramos en el tiempo del profeta Jeremías, en el año 586 a.C. El templo de Salomón fue arrasado hasta los cimientos. Los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia. La mayoría de los pergaminos sagrados sucumbieron al fuego abrasador de los invasores. Muchos de los salmos que hoy leemos fueron escritos por israelitas cautivos en Babilonia. También el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Durante 70 años, Israel permaneció en cautiverio. No se le permitió tener su templo. La ley de Dios muchos olvidaron. Pero aquí entra en escena uno de los grandes personajes de la historia bíblica, quien instauraría la ley de Dios y se convertiría en el gran maestro de los escribas y guía del pueblo en su retorno a los senderos de las sagradas escrituras. Y estamos hablando de Esdras, el sacerdote y escriba. Esdras es considerado por la tradición judía como el segundo Moisés. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, así Esdras lo sacaría de Babilonia para que el pueblo de Israel que había olvidado la ley de Dios, Esdras los encaminaría por el sendero a la ley que habían recibido de Moisés. Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés. En ese tiempo, ser un escriba era ser alguien altamente entrenado en la palabra de Dios, abogado de la palabra. El propósito del escriba era conservar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y administrar la palabra de Dios en el sentido de interpretarla y aplicarla. La misión de Esdras sería que la ley de Dios no se olvidara. Y en su tiempo se reconocerían a los escribas como un grupo sagrado, celoso y meticuloso de las transcripciones de la ley de Dios. Ellos contaban las palabras y las letras. Si había el más mínimo error en una transcripción, todo aquel rollo era desechado y no apropiado para la sinagoga. Antes de escribir una palabra, la leían en voz alta. Se dice que escribas religiosos limpiaban con gran meticulosidad su pluma antes de escribir la palabra Elohim o Adonai. Dios siguió hablando a través de los profetas, quienes copiaban ellos en pergaminos, o tenían escribanos a quienes ellos dictaban las palabras que recibían de lo alto. Así llegamos hasta el último profeta del Antiguo Testamento, quien fue
Malaquías. Estamos en el año 450 antes de Cristo. Y aquí comienza un tiempo, quienes los estudiosos de la Biblia llaman el silencio de Dios, donde Dios no levantaría profeta durante casi 500 años, cumpliéndose las palabras del profeta Amós, que dijo que Dios enviaría hambre a la tierra y no de pan, sed a la tierra y no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. En estos tiempos, donde no había profeta de Dios, sucederían unos acontecimientos que darían lugar a la primera recopilación de las Sagradas Escrituras. Para el siglo III antes de Cristo, se empieza la formación de la Biblioteca de Alejandría, erigida como uno de los centros más prestigiosos de la divulgación del conocimiento. La idea de su creación puede haber sido una propuesta de Demetrio de Falero, un estadista ateniense exiliado, al sátrapa de Egipto y fundador de la dinastía tolemaica, Ptolomeo I Soter, quien, al igual que su predecesor, Alejandro Magno, intentaba promover la difusión de la cultura helénica. Así se recopilaron pergaminos de todo el mundo y de todas las culturas, y que llegó a albergar hasta 700.000 volúmenes. Esta obra concluyó con el rey Ptolomeo II, quien por consejo de sus sabios se le informó que determinado pueblo poseía valiosos y misteriosos libros sagrados, que también quiso incorporar en su colección. Incapaz de comprenderlos por la dificultad de la lengua y por estar escritos en caracteres arcanos, Ptolomeo II invitó al pueblo de Israel a que sus libros fueran añadidos a la Biblioteca de Alejandría, pero traducidos en la lengua predominante de ese tiempo, que era el griego. Así que el pueblo de Israel, a través de su sumo sacerdote de Jerusalén, designó a 6 escribas eruditos por cada tribu del pueblo de Israel. Si sumamos los 6 escribas por las 12 tribus, nos da un total de 72 escribas, que traducirían las Sagradas Escrituras del pueblo de Israel del idioma hebreo al griego. Así nacería la primera Biblia, conocida como la Septuaginta. Este hecho ayudaría a cultivar la fe hebrea a las comunidades israelitas de la diáspora, ya que la mayoría de ellos hablaba la lengua predominante, que era el griego. Además de ser una orden del rey Ptolomeo II, no fue un trabajo fácil traducir las Sagradas Escrituras del hebreo al griego. Algunos historiadores afirman que tuvieron que pasar alrededor de 200 años para que se concluyera esta labor. Una labor que se desarrolló en diferentes etapas. Primero se cree que se tradujo la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, y posteriormente se fueron traduciendo los otros libros. Esta tarea se concluyó en el reinado de Ptolomeo VII. Otros afirman que se realizó de una forma milagrosa, lo cual se considera una leyenda, pues dicen que el rey los mandó a una isla llamada la Isla de Faros, frente de la ciudad de Alejandría, y les preparó 72 celdas. Y se cuenta que durante 72 días se tradujo todo el Antiguo Testamento, y cuando se terminó esta labor y se compararon las 72 copias, se vieron con la sorpresa de que eran completamente idénticas. Esto es lo que afirma la leyenda. Sea verdad o no, hay algo muy importante en esta traducción, que es la Septuaginta. Es la traducción que se usaba en los tiempos de Cristo y en la formación de la iglesia primitiva. De ella se sirvieron los apóstoles para estudiar las Sagradas Escrituras, ya que el idioma griego era el predominante. Podemos decir que la Septuaginta es la primera traducción del hebreo original al griego predominante en ese entonces.
Esto aconteció en el lapso de esos 500 años que se denomina el silencio de Dios, donde Dios no levantó profeta, se hizo la recopilación de las Sagradas Escrituras, de la primera Biblia que se tradujo de ese idioma hebreo, de ese idioma arameo al griego original. Ese silencio se rompe cuando Dios le habla a Zacarías y le da la promesa de que levantaría un profeta, en palabras de Cristo, el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Y empezaría a escribirse otra historia maravillosa que conocemos como el Nuevo Testamento. Un tiempo de gracia. Pero esto lo veremos en otro video, la formación del Nuevo Testamento. Hasta aquí vamos a dejar este video, así que si te gustó esta información, te invito para que la compartas, para que le des like, para que te suscribas a nuestro canal, para que sigas recibiendo esta importante y valiosa información. En otro video vamos a platicar de la formación del Nuevo Testamento, pero nos quedamos en este siglo, en el siglo primero, cuando Dios rompe ese silencio y le habla a Zacarías a través de el ángel y le da esa promesa maravillosa. Así que si te gustó, seguiremos subiendo estos videos. Tu servidor Emerson Ayllón se despide y te dice hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. Ok. Muy bien, muchachos, pues no sé, alguna pregunta, alguna duda, es solamente para recapitular y que se nos quede un poquito más, ¿no? De forma más comprendida. No sé, alguna pregunta, porque vamos a entrar, ya llegamos a lo que fue la formación del Antiguo Testamento, pero vamos a entrar a lo que viene siendo el canon bíblico. Él habla, y es parte de lo que vamos a ver hoy, el tiempo del silencio, y precisamente pues ahí cuando termina esa etapa que no está en nuestro canon bíblico, los macabeos, pero que en los macabeos sucedieron algo importante, porque recuerden que estaban conquistados Israel, estaba Judá, estaban siendo gobernados, y la revuelta pues empieza precisamente por los macabeos, y si ustedes tienen la oportunidad lean el Macabeos 1 y Macabeo 2, en donde precisamente salen también los celotes, salen los fariseos, salen los seduceos, salen los escribas, porque se hace una división en el mismo Israel. En Israel se empieza a tener, los judíos, vamos a decir de esta manera, se empezaron a dividir entre ellos mismos. Entonces los seduceos y los fariseos, pues eran una división que tenían una doctrina, y la doctrina era en la resurrección. En cuanto a los celotes y los escribas, pues no estaban de acuerdo con una resurrección. Por eso cuando llega la época Jesús, cuando hablan los evangelios, pues ya pasaron 400 años. Entonces ya empezamos a notar que hay sinagogas para el Nuevo Testamento, ya hay ciertas cosas, características del lugar, que no termina el Antiguo Testamento así, pero precisamente Macabeos nos va a mencionar qué fue lo que realmente pasó, por qué existió una sinagoga, por qué empezaron a ver los celotes. Los celotes principalmente habla de los celos, ¿no? Eran celosos. Entonces, y Jesús al mismo tiempo sabía la historia y por eso les hablaba como les hablaba, por eso les empieza a decir escribas, fariseos hipócritas, esto, lo otro, porque él conocía la doctrina que realmente tenían en ese momento. Léanlo esa parte de los 400 años de silencio, porque pues hay mucha información ahí que podríamos rescatar importante para el aprendizaje de formación. Y también entendiendo el contexto de cuando llega Jesús ya en el Nuevo Testamento. Entonces, hay un canon del Antiguo Testamento y un canon del Nuevo Testamento. Algo
también quiero resaltar es que no solamente existieron esos libros que tenemos nosotros, se escribieron muchos libros, muchos autores, pero no todos fueron inspiración divina. El canon del Nuevo Testamento, pues ahí podemos ver nosotros que el concilio pues era por parte de la Iglesia Católica. Ellos deciden cómo se va a quedar en el año 1380 y tantos, 84, 87. Ellos toman la decisión de ese concilio de Trento, un famoso concilio donde se reunían todos los eruditos. Claro, era la Iglesia Católica. Nosotros heredamos muchas cosas de la Iglesia Católica, que ellos hacen la formación y empiezan a incluir precisamente en ese año, en el año 1384-87, ellos empiezan a tomar la formación y los deuterocanónicos o los apócrifos, como nosotros los conocemos, y le dan entrada en ese concilio de Trento, que para nosotros no. O sea, nosotros quedamos con el concilio en donde ellos permiten solamente los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27. La pregunta es, ¿por qué no entraron todos los libros? Porque precisamente no entran en lo que viene siendo pues la aprobación como inspiración divina. Mismo Macabeo lo mencionan ellos, que para ellos, pues no, ellos mismos decían, no, esta inspiración divina era solamente como una historia, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver esta parte del canon bíblico, para que podamos entender un poquito más del canon bíblico. Permítanme un poquito, y vamos a ver esta parte del canon bíblico. Del mes de la Biblia, hoy presentamos el canon bíblico. Se denomina canon bíblico a la lista de libros que son aceptados por la Iglesia como texto sagrado de inspiración divina. Esta palabra viene del vocablo griego canon, significa nivel o regla, y a su vez del hebreo keine, que significa caña. También existe otro término que es canonicidad de la Biblia. Esto no es más que la cualidad o carácter de las Escrituras, lo cual son regla de fe y vida, es decir, la palabra infalible de Dios. De acuerdo a la Confesión de Westminster, esta expresa que la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas, porque son la palabra de Dios. ¿Por qué existió un canon? Críticos modernos afirman selección humana de libros canónicos. Refieren a Concilio de Jania, siglo I después de Cristo, para la lista oficial de los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, el historiador judío Josefo dice que las Escrituras tenían 22 libros antes de esa fecha. Lo cierto es que había conocimiento común, ya que fueron canónicos desde que fueron escritos. ¿Por qué hubo tardanza respecto a la existencia y aceptación del canon? Esto ocurrió por lo siguiente. Estos surgieron de manera progresiva. Se trataba de textos escritos a mano. También hubo tiempos de persecución a la Iglesia. Estos libros o cartas debían tener circulación por las iglesias, ser analizados y evaluados. Adicionalmente, Jesús de Nazaret fue visto como una figura controversial. Profetas o de reconocida divina. Por ejemplo, Josué reconoce la inspiración de libros de Moisés. Vemos también como Isaías habla de escrituras dadas con anterioridad. Daniel reconoció profecías de Isaías, y adicionalmente el mismo Jesús reconoció la autoridad del Antiguo Testamento en Mateo 5 verso 17, cuando dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En cambio, la canonicidad del Nuevo Testamento, el principio de esta era impuesta por los apóstoles, ya que estos estaban facultados. Los apóstoles escribían y enviaban a las iglesias pequeños canon de evangelios, así como de cartas escritas por Pablo. Otros ejemplos son, Pedro afirma que la palabra profética es más segura que el testimonio de un testigo presencial. Esto lo encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17, leemos cómo Pablo afirma la inspiración de la Escritura, entre otras citas en las cuales varios de los apóstoles aceptan las Escrituras, sin ningún rechazo, incluso haciendo referencias a las otras cartas.
¿Cuáles libros o cartas tuvieron un reconocimiento tardío? Uno de ellos fue el libro de Hebreos, el cual aún en la actualidad su autor es anónimo, aunque algunos lo atribuyen a Pablo. Otro fue Santiago, debido a que muchos afirmaban que contradecía la enseñanza de Pablo de justificación por fe, sin embargo, en realidad la complementa. También la segunda carta de Pedro, esta porque consideraban que su estilo era diferente a la primera, entre otras circunstancias. Podemos también citar la segunda y tercera carta de Juan, esto así, porque estaban dirigidas a personas en específico, y también porque Juan se identifica como anciano y no como apóstol. Otra carta cuestionada fue la de Judas, debido a que hace referencias a un libro no bíblico, el libro de Enoc. Finalmente, otro que tardó en ser reconocido como parte de los libros inspirados fue el de Apocalipsis, debido a que no había afirmación de apostolicidad y se consideraba que existía un pensamiento diferente al expresado en el Evangelio de Juan. No queremos concluir este contenido sin antes definir qué son los libros apócrifos. Se llama así a los libros o añadiduras que no se encuentran en el texto sagrado hebreo. Estos fueron originalmente escritos en griego, su contenido se considera bueno y útil, pero solamente para fines de lectura, ya que contienen historia, poesía y sabiduría, pero no útil o aceptado para doctrina. Algunos ejemplos de doctrina cerrada son: justificación de la acción de suicidarse, oración por muertos, limosna para expiar pecado, el fin justifica los medios, superstición y magia. Si te gustó este contenido, te pedimos que le des me gusta, lo compartas y te suscribas a nuestro canal. También recuerda activar la campanita para notificaciones. Ok. Entonces, así está la formación del canon bíblico. Recordemos algo que fue muchos autores, tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se escribieron muchos libros apócrifos. Se le conocen así porque se consideran que no son de inspiración divina. No sé cuántos conozcan, pero el Antiguo Testamento tiene muchos libros. Entre esos está el libro de Enoc, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, y otros que tiene la Iglesia Católica, pero hay otros muchos más, aparte de los que tiene la Iglesia Católica. En el Nuevo Testamento pues está el Evangelio de María, la Madre de Jesús, el Evangelio de María de esta Magdalena, está el Evangelio de Tomás, está el Evangelio de Judas, el que lo entregó, ¿sí? Está incluso Apocalipsis, comentaba incluso, ahí tuvimos una chancita de platicar nuestro hermano Mero, el sábado que andamos aquí en la actividad de señores, y le decía yo, y le comentaba que Apocalipsis no iba a entrar en el canon bíblico por el concilio, porque los padres apostólicos, no sé cuántos recuerdan quiénes son los padres apostólicos, pero José Martí, Policarpo, Hermes, el pastor Hermes, esos padres apostólicos ustedes los van a escuchar mucho porque son los discípulos de los apóstoles. De hecho, Policarpo era discípulo de Juan el Bautista, Hermes era de Juan, el apóstol Juan. Entonces, el Apocalipsis de Pedro, no sé cuántos lo han leído, el Apocalipsis de Hermes, el Apocalipsis del pastor Hermes, el Apocalipsis de Pedro. Pedro tiene 2 Apocalipsis. Al apóstol Pablo escribió otro Apocalipsis aparte del que tenemos nosotros. De hecho, los padres apostólicos lo enseñaban y lo tomaban como doctrina. Nada más que recuerden que en el concilio, para el canon del Nuevo Testamento, no entró. El libro de Apocalipsis lo consideraban como mucha historia griega o mucha mitología griega porque los dragones, por esto, por los ángeles, por el cielo, por las figuras, ¿no? Los símbolos que manejaban, y no iba a entrar Apocalipsis. Nada más que al final, pues tomaron la decisión de que entrara. Los padres apóstoles, José Martí, Policarpo, ellos enseñaban más el Apocalipsis de Hermes, el Apocalipsis incluso Policarpo, que era su doctrina. Les recomiendo que vean la película de Esmirna y ahí van a conocer un poquito más del pastor Policarpo. Policarpo es el pastor de Esmirna, lo menciona en Apocalipsis capítulo 2, en donde él escribe y él tiene un Apocalipsis. Apocalipsis significa quitar del velo, y el Señor pues les mostró muchas cosas. Entonces, muchos libros
se escribieron muchos, pero no todos entraron en el canon bíblico. No sé si ustedes tengan alguna pregunta por ahí, algo que quieran preguntar, comentar. Mara, no sé cómo andes. Lenin, no sé cómo anda el hermano Mero, nuestro hermano Alejandro, ¿cómo está? Todo bien, hermano. Leonardo, ¿Cómo están? ¿todo bien? Sí, Bien, es bien, que, adiós. sabes de que ahorita no tenía conectada el micrófono, perdón. Ok. No hay problema. No sé, alguna pregunta, algo que tú hayas indagado acerca del canon, alguna pregunta en la formación de la Biblia, acerca del concilio, o algún comentario que quieras también aportar. Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tan conveniente sería, no sé, o bueno, no me ha tocado leer otro Apocalipsis más que tenemos nosotros en la Biblia? Ajá. En cuanto a comparación, ¿qué otras cosas traen de diferencia o bien que sustente las bases que tenemos nosotros o la creencia, ¿verdad?, de lo que va a suceder? Sí. O si hay manera de que, no sé, inclusive hasta en un sermón, hacer Mención. énfasis o mención sobre este libro de Apocalipsis, no lo encontramos en la Biblia, pero menciona esto, o sea, tomarlo como referencia. Pues ahí más bien te puede servir como contexto, porque por ejemplo, los padres apostólicos manejaban un libro que se le conoce como el Didache. No sé cuántos lo han leído, el libro de Didache, que es como que la doctrina de los padres apostólicos. Eso es lo que se estuvo ellos enseñando, porque ellos no tenían Biblia. Recordemos que los apóstoles, todos ellos, incluso ni Policarpo, ni Hermes, ni José Martín, ni todos esos padres apostólicos, ellos no tenían Biblia. Tenían el Antiguo Testamento ya con el canon formado, pero no estaba formado todavía el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se forma en el año tercero, casi a mediados del siglo tercero, llegando ya al cuarto. Ellos no sabían de Biblia, no tenían la Biblia completa. Entonces ellos empezaron a manejar en lo que se llama el Didache. El Didache, ustedes lo pueden googlear, lo pueden descargar. El libro así se llama Didache, y vienen todas las enseñanzas de esos padres apostólicos. Incluso Policarpo habla, José Martí habla, plasman su doctrina, pero no entraron en el canon. No entraron en ese canon, nada más lo que tenemos ya formado en el Nuevo Testamento. En el caso de la pregunta que hace nuestro hermano Mero, pues allí, pues tienes que manejar muy bien tu investigación, ¿no? Porque si vas a indagar, pero ante el púlpito, pues más que no le podemos enseñar todo, porque no nos alcanza mucho el tiempo, sino que nosotros tenemos que ir a la verdad. También hay que entender algo importante. No porque haya escrito alguien un libro, por ejemplo, el Evangelio de Judas. La pregunta es, ¿y si lo escribió Judas, el que lo entregó? No sé cuántos lo han leído una partecita cuando él dice, por ejemplo, dice que él desde la infancia era muy amigo de Jesús y que por eso le pidió que fuera un tesorero porque pues era el de más confianza, ¿no? Y que Jesús le pide a él que lo entregue porque él viene con un plan. Dice, tú vamos a ir a cenar y me vas a ir a entregar y tú eres el que vas a entregarme. Le dice, oye Jesús, pero yo no puedo hacer eso. Dijo, lo vas a hacer. Por eso cuando en los evangelios dice Jesús, lo que vas a hacer, hazlo ya. Entonces, pero en el evangelio de Judas lo mete como si ya todo estuviera armado por Jesús y Judas. Judas ahí como que se quiere justificar. Y aquí entra precisamente el canon. No entró, ¿por qué? Porque realmente lo escribió Judas, o fue alguien que quiso defender a Judas, o quiso transgiversar la historia. Como puede existir que muchos de los libros apócrifos sí quieran voltear la historia. ¿Sí? Por ejemplo, el libro de Enoc, los nuevos comentarios que han salido, pues como que no checan, ¿no? Entonces uno tiene que ir comparando qué tan inspirado realmente son. También nosotros podemos discernir de esa manera.
lo que son el canon bíblico. No sé si respondí bien, hermano Homero. Sí, otra duda que tenía es, bueno, a lo mejor se me quedó eso en mi mente, ¿no? Que no utilizaban ellos la Septuaginta como tal para tener sus enseñanzas. Me imagino que ellos tenían sus propios papiros o sus escritos al momento ellos de que pues la iglesia primitiva no cargaban una Biblia. No. Pero tenían ellos sus escritos que para ellos pues ya los consideraban pues sagrados, ¿no? Hablando del Antiguo Testamento, porque pues, todavía no tenían las cartas de los apóstoles. Circulaban las cartas, sí circulaban ya las cartas entre las iglesias. Por ejemplo, el apóstol Pablo no solamente escribió la carta de primera de Corintios y la segunda de Corintios, hay otra carta de Corintios. Y Pedro escribió no solamente esas cartas, sino escribió otras más cartas, pero se enseñaban solamente, se leían en las iglesias, ¿no? Se leían eso en las iglesias, pero sí lo leían, el material lo leían en griego, porque ya era Septuaginta o ya era traducida el hebreo a griego. De hecho, Jesús, pues lo que la pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo leían los apóstoles el Antiguo Testamento? Algunos comentarios dicen que ellos sí lo rescataban en el hebreo para irse a la fuente más verídica, más fiel. Porque aún la traducción, ustedes saben que puede tener un poquito de mover o error. Entonces Jesús leyó, cuando lee Isaías y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, y empieza, él está hablando en hebreo. Entonces, aunque ya estaba en griego, pero ellos buscaban el hebreo, o sea, ellos trataban de rescatar esa parte. Así lo conocieron, así se conoce la historia. Pero ya ellos empiezan a escribir en griego, porque era el idioma sacro, ¿no? Para ellos ya al final lo hacen en griego. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, todos ellos escriben en griego, Apocalipsis, todo eso está en griego. Todo el Nuevo Testamento es griego. Entonces, que al final, la Septuaginta, pues ya para formar toda la Biblia completa, pues entra lo que ya se ha traducido el Antiguo Testamento en griego y juntan el Nuevo con el griego. Sí. Ok, Por eso una pregunta. Entonces, todo lo que fueron deuterocanónicos o apócrifos eran escritos que se encontraron en griego, no precisamente en el idioma ni hebreo ni en arameo, o esos escritos eran también en el hebreo y arameo, ¿no, verdad? A ver, perdón. Sí, o sea que si una de las reglas fue que porque no estaban escritos en arameo ni en hebreo, no entraron al canon, por eso fueron deuterocanónicos, porque estaban escritos en griego, ¿o cómo era eso? No tenía que ver, no tenía que ver el idioma, sino más bien la inspiración. De hecho, por ahí, voy a ver si puedo poner aquí la diapositiva que traigo acerca del canon, las preguntas que ellos hacían, pero miren, se nos va a acabar el tiempo, ahí vamos a tomar un receso, y luego, porque me dice que ya me quedan 10 minutos, ¿qué les parece si cierro? Me decía que tenía 10 minutos, agarramos un tiempecito, tomen agua, vayan al baño o algo, y luego nos volvemos a conectar con la invitación que les hago. ¿Sale? Ok. Para que nos agarre así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, sí, de acuerdo. Que agarren aire y todo, y se levanten. Vamos a cenar. Sí. No. ¿Qué es la palabra canon? A ver, lo que han leído, lo que han visto hasta en las tareas. Amén, hermano. Adelante, díganos, ¿qué es el canon, mi hermano? Lista de libros aceptados por la iglesia. Una lista, bueno, ahí anda cerca, mi hermano. Pero la palabra canon viene, vamos a irnos al concepto de dónde viene. En hebreo es gené y en el griego es precisamente el canon, que es una caña que se utilizaba en aquel tiempo para medir, ¿sí? Entonces, y eventualmente pues llegó a simbolizar de una norma
¿Era la norma o eran los requisitos? Vamos a poner nosotros en nuestro concepto español. ¿Eran las normas o era la regla? ¿Eran los requisitos para evaluar y para medir si era realmente inspiración divina o no era inspiración divina? Eso es, cuando ustedes escuchan la palabra canon, pues era la norma, era el requisito, era la regla para poder medir si eran de inspiración divina o no eran de inspiración divina. Entonces, que no se les olvide esa parte de la palabra, el canon. ¿Cuánto mide normalmente? Bueno, la caña de medir, pues en aquel tiempo, menos 30 centímetros aproximadamente era la norma para medir. Ahora vamos a ver la siguiente parte, los factores que, espérenme, porque se están metiendo y aquí lo estoy aceptando. El canon del Antiguo Testamento, fíjense nada más lo que hablábamos ahorita. Por causa de la destrucción de Jerusalén y del templo del año 70 después de Cristo, los judíos fueron esparcidos y se vieron la necesidad de determinar cuáles eran los libros autorizados, ya que existían muchos escritos extraescriturales y de la descentralización. Cuando empezó el cristianismo a florecer, comenzaron a circular muchos escritos cristianos. Acuérdense que lo que hablábamos ahorita, había muchos libros que se escribieron. El canon hebreo y el canon que nosotros tenemos son totalmente diferentes. Para los judíos, vamos a decir de esta manera, la Biblia judía nada más contiene 24 libros. Para nosotros son 39, pero porque para el canon bíblico, para ellos no tienen primero ni segundo de Crónicas, ni primero ni segundo de Reyes. Para ellos simplemente es Crónicas y son Reyes. O es Samuel. No hay primero ni segundo de Samuel. Simplemente hay un libro de Samuel, un libro de Reyes, un libro de Crónicas. Pero se fijan, acá está en nuestro canon bíblico, el Antiguo Testamento está por la ley, por los históricos, por los poéticos, por los profetas mayores y profetas menores. Pero si fijan ustedes en las palabras del canon hebreo, está en el Torá, está en los profetas, está en las escrituras, nada más. Que en el hebreo o en griego, en los judíos en el hebreo le llaman el Torá, el Nebelim, el Ketubim, que son los libros que lo tienen estructurado. Para nosotros los profetas, si se fijan, ellos consideran el libro de Josué como profeta, como catalogado como Nebelim. Los jueces, Samuel, Reyes, y los profetas posteriores, y ellos profetas anteriores, profetas posteriores lo tienen como Isaías, Jeremías, Lamentación, Ezequiel, y los 12, que son los 12 que tenemos nosotros los profetas menores. Y esto, pues, nos da a ver que pues es diferente, ¿no? Ahora, con el testimonio del Nuevo Testamento, pues ahí menciona algunos textos, pero me voy a saltar esa parte. El concilio de Jamnia, siempre hubo concilios diferentes. Ahorita estábamos hablando de concilios de concilio de Trento, y este concilio de Jamnia dice que se conservan registros, fíjense bien, de discusiones. O sea, hubo discusiones, hubo debates, porque unos decían que sí entre ese libro y otros decían que no entre ese libro. Oigan, yo este libro no lo acepto. O sea, tenían sus discusiones entre ellos que se empezaron a suscitar incluso en los rabinos eruditos judíos después de la caída de Jerusalén. Entre los debates consideraron si se les debía conceder reconocimiento canónico a los libros de Proverbios. Ahí le va a mencionar algunos libros. El libro de Proverbios fue debatido. El libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el de Esther. La conclusión de los debates de Jamnia fue el firme reconocimiento de todos estos libros como Santa Escritura. O sea, al final entraron. El concilio o este concilio sirvió además para ayudar a cristalizar y fijar más firmemente la traducción judaica. Porque, pues el libro de Esther, díganme, ¿dónde menciona a Dios el libro de Esther? No lo menciona. Por eso era el debate. Proverbios también, o sea, de hecho casi son puros libros de Salomón. De Salomón. De Salomón, exactamente. Pero hubo debate.
para que a ver si entraban. Al final para nosotros ya entró como una inspiración divina y están dentro catalogados como inspiración divina. Pero hubo debates. Y así como esos libros, aquí nada más es un ejemplo, hubo muchos otros libros más. Ahora, eso fue el canon del Antiguo Testamento, para tener los libros que nosotros tenemos. Recordemos que hubo muchos libros, muchachos. Hubo muchos otros libros más, no fueron los únicos que se escribieron en el momento. Incluso el libro de Job es un libro poético que más adelante en las investigaciones que ustedes hacen, Job tiene en el libro, ¿cuántos capítulos tiene Job? A ver, ¿quién se saca un punto aquí? ¿Cuántos libros? Sin ver la Biblia. Sin ver la Biblia, 40 y qué, 2. 31. No, tiene más. ¿Cuántos tienen? 42. 42. Así es. Entonces, por ejemplo, Job no fue bueno, en las investigaciones que llegan a hacer ustedes, si les gusta investigar, Génesis no fue el primer libro que se escribió. Fue otros libros más antiguos, que incluso está Job como registrado. De hecho, por ahí manejé la vez pasada la línea del tiempo. Job es el libro más antiguo, 5,000 años antes de Cristo, aproximadamente, antes de Cristo. Pero Job, si le damos una lectura, haciendo un paréntesis, para que vean el trabajo del canon bíblico, ellos vean todos los detalles de manera muy, muy estudiada, muy analizada, muy críticamente. Job, ellos decían, bueno, el libro de Job tiene 3 personajes. 3 Job. Del capítulo 1 al capítulo 2 era el Job paciente. Del capítulo 3 hasta el capítulo 40 es el Job rebelde. Hasta el capítulo 39. Y del capítulo 39, del 40 hasta el 42, es el Job humilde. Así ellos lo manejaban como una estructura. Porque en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job dicen el Job que decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Y todos nos quedamos con ese Job, el que aguanta, el que no dice nada, el que Señor es tu voluntad y adelante. Pero ¿qué dice el capítulo 3? Empieza a maldecir, empieza a renegar. No sé si lo han leído, pero nada más busquen el Job capítulo 3. ¿Cómo termina Job 2, 1 y 2? Job paciente, de que acepta todo, que lo que venga. Se murieron los hijos, se murieron las hijas, perdió las riquezas, perdió todo. Jehová dio, Jehová quitado, polvo somos, polvo volveremos. Y salí desnudo ¿cómo dice? Salí desnudo de mi madre y otra vez voy a quedar desnudo. Pero ya Job 3, ahí hay que ponerle atención, ya no es el mismo Job del capítulo 1 y el capítulo 2, ya es un Job rebelde. ¿Qué dice, hermano Mero? Dice, después de esto abrió, si estoy con el micrófono prendido, sí. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Así es, fíjense. Y ahí va a haber pura queja y pura queja y pura queja y pura queja de Job. Si ustedes empiezan a leer, ya no es el mismo Job del capítulo 1 y del capítulo 2. Y luego entran sus amigos. Pues, ¿qué hiciste, Job? ¿Y qué hiciste? Tienes un pecado. Ya ven que los amigos luego le dicen que algo hiciste mal, algo tienes mal, por eso te va como te va. Pero ya cuando llega su amigo Eliú, ahí hay como que tuvo un encuentro Job con Jesús, la historia, la poesía. Acuérdense que es una poesía. Es una obra literaria, poética, hebrea. ¿Sí? Bueno, lo voy a mencionar, pero tranquilos, no se van a espantar. Es una obra literaria, es como una obra de teatro. Los judíos la contaban como una obra de teatro, ¿no? Para que identificar lo que era el libro de Job. Porque Job, ¿qué significa Job? Sufrimiento.
Y ya hay comentarios que empiezan a decir, bueno, es que a todos nos interesa Job porque todos sufrimos. Todos estamos sufriendo aquí. En la vida todos somos Job. Hay momentos en la vida que aceptamos, pero cuando ya dura 1 año, 2 años una enfermedad, cuando hay un dolor, cuando hay un sufrimiento por varios años, ¿a poco no renegamos, muchachos? ¿A poco no nos quejamos con Dios? De primero decimos, no, verás que primeramente Dios, vamos a salir adelante, vamos a echarle ganas y Dios nos va a soltar, vamos a tener fe. Pero ¿qué pasa cuando pasa 1 mes la enfermedad, cuando pasa 6 meses la enfermedad, cuando pasa 1 año la enfermedad? Sí hay reclamos. Se empieza a quejar la gente. A frustrar. ¿Por qué? Porque no hay respuesta de parte de Dios. Así era Job. Todo el capítulo 3, 4, 5 es una lucha, es una batalla, hasta que Dios le dice, pues ve allá, platica directamente con el Señor y busca al Señor, y él va, y en la historia nos aparece como que Job está platicando con Dios, y sí le reclama, y Dios le dice, bueno, vamos a suponer que es lo que dices tú, pero ¿dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice, pues, el universo, en otras palabras, las galaxias? ¿Dónde estabas tú, Job? Y es cuando Job empieza a entender y surge aquella famosa frase, Señor, de oídas te había oído. Ahora sé que eres Mis ojos te ven. Mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque ya la historia nos mete a ese Job humilde, donde ¿cómo se dice? Se humilla ante Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando ya tenemos ese quebrantamiento, cuando ya tenemos esa parte, ¿qué hacemos? Ya no puedo, Señor. Reconozco que... ¿Qué nos enseña el libro de Job? Que el Señor tiene la soberanía, que Él tiene el control, es soberano. Lo que diga el Señor, eso es. Sea sí o sea no, Él es soberano. Es lo que el libro nos enseña. Y en el canon, cada estructura del libro tenían que verlo. ¿Qué tanta inspiración tiene ese libro para la transformación, para captar a la persona? Sí. Como eso, Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento surgieron aquí principalmente 3 razones para determinar el canon del Nuevo Testamento. Primero, Marción dice en el año 140 después de Cristo que era un hereje, desarrolló su propio canon y comenzó a propagarlo. O sea, hubo gente que también hacía sus propios cánones, sus propias reglas, sus propias normas. Muchas iglesias orientales estaban usando en su servicio libros que eran decididamente falsos, o sea, que calumniaban, querían poner en mal incluso a Jesús. Muchos de los gnósticos pues metieron a Jesús en polémica, incluso con María Magdalena. Hay una secta que dice que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, ¿no? Entonces, de ahí surgieron los jesuitas, a final de cuentas, ¿no? Y luego, pruebas que se sometían los libros. Primero, el primer era que si estaba edificado, el caso del Nuevo Testamento, estaba edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que esa era la pregunta primera, a los cuales Cristo había prometido guiar a toda verdad mediante el Espíritu Santo. Continuó en la doctrina de los apóstoles y la comunión, o sea, era continuo ese libro. Dice este pensamiento, la autoridad apostólica nunca estaba separada de la autoridad del Señor. Testimonios de eruditos que confirman el canon, uno de ellos era Atanasio de Alejandría, 367 después de Cristo. Después de él estaba Anastasio, Jerónimo y Agustín, defienden el canon de 27 libros. ¿Quiénes son ellos? A ver si lo recuerdan. Así dice también, ahorita me responden, así muchos escritores y eruditos como Policarpo, Justin Martín, Ireneo, Ignacio, ellos daban fe desde el testimonio de los libros del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son ellos? A ver si se acuerdan ahorita que les estaba diciendo. Los padres apostólicos, o sea, los discípulos de los apóstoles. Estos hombres son... Ajá. Estos son discípulos de los apóstoles, muchachos.
Discípulos de los discípulos. Sí, discípulos de los discípulos, exactamente. Con respecto a la inspiración y al canon de las escrituras, tenemos que recordar que no se debe considerar cualquier libro del Antiguo como inspirado, ¿sí? Cada libro había de ser considerado inspirado por aquellos quienes fueron primeramente escritos. Los libros de la Biblia fueron considerados y autorizados ya en el momento en que fueron escritos, y ellos constituyen evidencia de que deberíamos considerarlos hoy como inspirados y autorizados. Fíjense nada más. Entonces, pues esa parte del canon es también muy importante. De hecho, a ver si os logro pasarte en otro material que les puede servir, ¿verdad? Les puede servir como información. Si les gusta leer, si les gusta indagar y descubrir muchas cosas más, pues se los podemos pasar de José Camargo, se llama el autor, José Luis Camargo. Vamos a ver, ¿dónde está? Quiero mostrarle porque vamos a entrar así rápidamente ahora con el Mar Muerto. Pero, déjenme ver, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está el Mar Muerto aquí? Permítanme. Bueno, voy a quitar este para no rebrujarme de la pantalla. Y, a ver, déjenme ver. El canon de la Biblia, ya lo vimos, ¿va? Historia. El Mar Muerto. Andaba buscando el video del Mar Muerto, pero no me aparece. No me apareció. Bueno, es que en el video es más dinámico que... Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, hermano. Sí, ¿cuál fue el motivo por el cual, bueno, ahorita en la Biblia que tenemos actualmente, venga dividido en capítulos y en versículos? ¿Tiene que ver con al momento de la traducción o fueron escritos, por ejemplo, el capítulo 1 le da continuidad a otro escrito que es el capítulo 2 o así más o menos? ¿Cómo fue ese detalle? Ese fue en el año 1250, cuando un monje precisamente que fue encargado por el emperador o dentro del imperio, se le encargó a él para que dividiera la Biblia, porque la Biblia no tenía capítulos ni versículos, se leía seguidos, pero para darle un poquito más como un método de estudio, empezaron a acomodarle el capítulo 1 con sus versículos para citarlo. Es como para meter una bibliografía, ¿no? O una bibliografía que, bueno, aquellos que han trabajado con tesis, para darle el punto, o sea, para no buscar y leer otra vez todo, pues ellos lo que hicieron es inventarse por capítulos, que eso trae ventajas y trae desventajas, ¿eh? O sea, al momento de que tú hagas una hermenéutica o que hagas una exégesis, te trae problema, porque aparentemente el que esté plasmado por capítulos te está predeterminando de que así lo debes de leer. Pero no es así. En ese capítulo. Sí, no es así. Porque, por ejemplo, miren, hay un tema polémico para muchos ahorita. Por ejemplo, el Deuteronomio 22:5, nada tiene que ver también ahí, o sea, como ahí está dividido por los versículos, que no tiene nada que ver, al final de cuentas, también. Entonces, muchas de las veces tú tienes que leer el contexto primero, pero trae sus ventajas y trae sus desventajas, ¿sí? Pero cuando tú indagues, cuando tú prepares tu sermón o tu estudio, tu investigación de la Biblia, lo tienes que quitar los capítulos y los versículos. Yo, por ejemplo, como tips, o sea, yo quito los versículos y los capítulos y ya leo el párrafo como es, al final de cuentas, para poderle dar. Y luego, gramaticalmente, pues en español, pues hay que
separar los verbos, hay que separar los sujetos, hay que separar cuando está el predicado, cuando están los artículos, ¿no? En la, le, li, los, todos esos que son artículos, porque esos son añadidos en nuestra traducción, pero el hebreo, gramática en el hebreo es diferente, la gramática en el griego es muy, muy diferente, y eso les va a ayudar a ustedes desbaratando más que todos los capítulos y los versículos, a final de cuentas, para darle una mejor fidelidad. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé qué opinan los demás. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, muchachos? Pues aquí poniendo mucha atención. Eso. Ok, el manuscrito del Mar Muerto, recuerdan ustedes que por ahí estuvimos viendo que estos manuscritos son nuevos, ¿eh? Los manuscritos del Textus Receptus, no sé si vieron el material que les pasé. En el Textus Receptus y la crítica textual, que eso es una parte importante que ustedes tienen que leer. Pues el manuscrito todos sabemos qué es, ¿verdad? Viene de la palabra latín, del mano escrito, mano escrita o escrito a mano. Pero en el Mar Muerto se descubren precisamente otros rollos que vamos a hablar la fecha por aquí, para no leerlo así completo como está aquí, sino irme más rapidito. Igual se los voy a pasar las diapositivas ahí a su grupo de WhatsApp para que las tengan ahí si les sirven de apuntes o de alguna información, pues ahí van a estar. Se descubrieron 8 escritos, no sé si lo pueden leer aquí, dice, son una colección de alrededor de 800 escritos de origen judío, escritos en hebreo y en arameo. O sea, esos no estaban en griego, son más del idioma original. Se descubrieron 800 escritos. Y la mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel. Esos datos dan de 150 antes de Cristo hasta 70 después de Cristo, esos descubrimientos. ¿Qué se descubre? Bueno, los manuscritos del Mar Muerto pueden ser divididos en 2 categorías, bíblicos y no bíblicos. Había libros de la Biblia y libros que no eran de la Biblia. Unos de ellos pues eran del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Entre los rollos existían 19 fragmentos de Isaías, 25 fragmentos de Deuteronomio, 30 fragmentos de los Salmos. Aquí es cuando ellos ya descubren que no solamente hay 150 salmos, hay 151 hasta ahorita descubiertos. Las nuevas versiones o las nuevas traducciones y las nuevas Biblias que vayan surgiendo ya no van a poner 150, sino 151 capítulos, para que le pongan ahí atención. Descubrimientos: se sabe que hace años en la región fueron descubiertas de diferentes circunstancias, allá vasijas de barro, ¿sí? Y luego se descubrió, fueron encontrados ¿en qué año? En 1947. Se descubre este descubrimiento. Fíjense, la Reina Valera de la Reina Valera 1960, sus manuscritos son de los años más atrás, del año 1300, 1200, 1100 después de Cristo. Estos libros se descubrieron en 1947, pero son más antiguos que de los que se descubrieron en 1100, en 1200, en 1300, todavía después de Cristo. Estos que se descubrieron son más antiguos, o sea, son más viejos, por eso se cree más fiel. El final, bueno, aquí nos habla un poquito de historia de quién los compró, a qué manos llegaron. Aquí estos son fotografías originales. Costó muchos millones de dólares al final de cuentas. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 y 66 después de Cristo. Fíjense, 250 años antes de Cristo y 66 después de Cristo. Aquí empieza ya los libros del Taná, incluido la versión más extensa del primer libro de Samuel, a excepción de Esther, así como los deuterocanónicos como la Siracida y el libro de Tobías, o los libros apócrifos, hay libros ahí. Estudios sobre cada libro de la Escritura desde el punto de vista esenio. Todo eso está en la biblioteca
de Qumran. Aquí está esta. Aquí tienen todos los escritos en esta fotografía. De hecho, andaba buscando el video porque pues ahí nos viene un poquito más dinámico el asunto, pero me parece que no lo saqué, fíjense. Ni me acuerdo dónde lo vi. No me ahorita, pero bueno. El traductor de los manuscritos, pues es este personaje. Aquí pues están ellos indagando, están explorando. Vean ustedes cómo están en rollos. No, para otros ahorita es muy fácil tener la Biblia, pero en aquellos tiempos para tenerlos no. Vean ustedes por ahí, ellos empiezan a digitalizar todo para poder trabajar con ellos un poquito mejor. Esto es lo más nuevo que se ha descubierto, muchachos. Esto es lo más reciente de 1947. O sea, es lo más verídico que hay. Relaciones con el cristianismo y primigenio. Se puede afirmar entonces que los manuscritos, especialmente la corriente espiritual y el testimonio de vida de los esenios, autores de los manuscritos del Mar Muerto, fueron una fuente del cristianismo primitivo y preparado en el desierto del camino de Jesús. Bueno, nada más para confirmar. Igual se lo voy a pasar todo esto. Preguntas hasta aquí, muchachos, con esto, porque eso también viene en su material que ustedes estuvieron viendo en el contenido de su material. ¿Preguntas? ¿Ese material nos vas a pasar sí. en diapositivas también para tener? Sí, ahí se los voy a pasar ahorita, terminándolo, se las paso todas las diapositivas. Quise pasar a los videos, pero no me deja porque está muy grande. ¿Cómo se llama el video? Se llama precisamente El descubrimiento del Mar Muerto. O de modo que llegáramos a alguien que lo busque rápido y que nos pase el link. ¿Documental o qué? Es un documental, sí. Perfecto. Ok. Entonces, no sé, alguna pregunta, comentario, alguna duda que ustedes tengan también, o alguna aportación de lo que han indagado, lo que han leído, lo que han estado trabajando con sus tareas. Sí, hermano, paz de Cristo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué quiero entender yo? O a lo mejor eso es lo que entendí, ¿verdad? Sí. De que los manuscritos del Mar Muerto es o son de alguna manera lo que hoy tenemos como la Biblia, o en gran parte lo que tenemos de la Biblia, o no, o qué viene siendo. No, son libros que son más antiguos que lo que teníamos en la Biblia. O sea, confirman. De hecho, el material confirma que no estamos cerrados. O sea, ese dato es que nos da la verdad. O sea, que se confirma que no estamos tan perdidos. Que sí hay cosas que cambian. Por ejemplo, en la nueva versión internacional de señor hermano Romero, ya no dice esta generación no sale sino con oración. Cuando la Reina Valera 60 dice este género no sale sino con oración y ayuno. Algunos por ignorancia dicen que las nuevas versiones son satánicas y le cambian, pero ya no, porque lo más antiguo, que son como esto del Mar Muerto, en ese escrito, cuando dice Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno, no existe la palabra ayuno, fue añadido. Y la nueva versión internacional... La nueva versión internacional, el manuscrito que toma para basarse es el descubrimiento de lo más antiguo, que fue en 1947. El que se haya descubierto, o sea, esos escritos ya estaban antes de lo que tenía el Textus Receptus, Casiodoro de Reina, Reina Valera, incluso San Jerónimo y todos los apóstoles. Esos libros ya estaban enterrados desde hace mucho tiempo atrás. Nada más que nadie los había descubierto. Se descubren en 1947. Por eso, al final, pues es más verídico, porque son libros escritos más antiguos todavía. 250 años antes de Cristo todavía. Ok. Entonces nos sirven para entender o de alguna manera saber que es veraz, ¿no? La palabra de Dios. Que es veraz, a final de cuentas. Y, por ejemplo, cuando dice, este género no sale si con oración, pues muchos dicen, bueno, pero es que es con ayuno. Pues está bien,
Porque la Nueva Versión Internacional también no viene la palabra Jehová. Si se fijan, no viene Jehová, porque lo más correcto es Yahweh o el Señor. Sí. La Reina Valera sí dice Jehová, pero porque pues es la traducción que se dio. Sí, hermano Noé. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Por ahí, usted preguntaba si hemos estado revisando algo, y sí, yo estuve revisando, por ejemplo, algunos textos que ahorita no tengo el apunte, pero sí, lo voy a hablar así genéricamente solamente. Sí. Algunos textos que la versión Reina Valera 1960 los menciona, los pronuncia de una manera, y si revisamos por ahí la versión 1995 también de Reina Valera, incluso también hay ciertas variantes. Sí, y si no me equivoco, la última que hay es una Reina Valera 2015, si no me equivoco. Sí. Y hay bastantes correcciones, curiosamente. Sí. También ahí he revisado una versión que se llama Biblia Textual, cuarta edición. Bastante controversial y trae muchas variantes que tratan de dejar de lado las añadiduras que hacían los escribas, como nos comentaban en la clase anterior, que por ahí pasaron de mano en mano los escribas hasta que se convirtió en texto sagrado, de alguna manera. Sí. Entonces, vaya, con estos nuevos descubrimientos que van haciendo, que tienen manuscritos más tempranos, podemos ver cómo se va aclarando, limpiando. Muchas cosas. Aquí lo único que sí me llama mucho la atención, por ahí haciendo historia y leyendo un poquito, en algún momento hubo mucha resistencia de la cristiandad para aceptar, por ejemplo, lo que hoy conocemos como Reina Valera 1960. Exacto. Porque ellos confiaban ciegamente en Reina Valera 1909, si no me equivoco. Sí. Y ahora me temo que estemos defendiendo de más la 1960 y no queramos ver lo que dicen las versiones más nuevas, que no necesariamente sean satánicas, como usted hacía ahí el comentario entre paréntesis, sino más bien han sido depuradas, ¿no? Han sido aclaradas. Gracias, hermano, por la oportunidad. Muy buen comentario. Así es, hermano Noé. Efectivamente, porque mucha gente pues nació con la Reina Valera, no leían otra versión no más que la versión 60 a final de cuentas, pero pues hay otras versiones que pues están más verídicos, dicen mucho mejor, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta o aportación, muchachos? Sí, hermano, yo he leído otras versiones también, como la de Dios habla hoy y otras versiones. Y pues la verdad, en parte, pues como usted dice, ¿no? De que como que nos hemos acostumbrado más a la versión de Reina Valera 1960, porque pues yo cuando leo otras versiones así como que, caray, pues sí me estará diciendo lo mismo. Sí, porque nacimos con la versión 60. Y aparte algo también interesante es que en qué año la traducción 60 o Cipriano de Valera, Cipriano de Valera, o sea, fue en la época del romanticismo, su escrito fue romántico. Por ejemplo, en las nuevas versiones, insensatos, pues no sean estúpidos. O sea, como que hay un poquito de el escrito es más romántico, como que no tan lo que es. Y las nuevas versiones dicen más fuerte todavía, no sean estúpidos, no sean tontos, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues es más fiel, ¿verdad? Porque ya para nosotros, un tonto, pues, algunos lo pueden tomar mal, pero cuando la 60 menciona eso es porque es más romantizado el asunto. O sea, más romántico. Es la época del romanticismo, se le conoce, en los años de Renacimiento. ¿Otro comentario, pregunta? Bueno, hermano Abner, y por ejemplo, ¿usted cuál versión nos recomienda para estudiar y así como para compartir la palabra? La Nueva Traducción Viviente, yo es lo que más recomiendo ahorita. La Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, son las más recomendables y yo se las puedo recomendar porque es lo más verídico que hay. Nueva Traducción Viviente y la versión de las Américas.
son de muy buena fidelidad, que es lo mejor que hay ahorita. Sí, esas son las que yo le recomiendo, hermana. Sí. Gracias, hermano Abner. Amén, amén. ¿Alguien más? Hermano Alejandro. Ahí te lo vi como que se conectó. Ahí No, con la... es que estoy conectado, me conecto con el teléfono, pero ahí estoy nada más con el audífono. Ah, ok, sí, no, sí. No me peiné. ¿Alguna aportación, alguna pregunta? Todo bien. Estoy escuchando. Ahorita somos como unas esponjas, estamos agarrando toda la información. Ok. Sí, de hecho, pues sí hay que salir de las 60, como decía el hermano Abelardo Arellano, o Lalo Arellano, lo conozco más por hermano Lalo, salir a veces de la versión 60 para no encajonarnos, porque van a entrar en la otra materia, la hermenéutica, y la hermenéutica no tenemos que encuadrarnos. Sí, no tenemos que cuadrarnos con lo que nos diga nada más esa versión, sino que me tengo que buscar. Es que la 60 está más generalizada, ¿no? O sea, en todas las iglesias se lee esa versión. Así y al momento que vas a leer una versión para todo el público, exacto. Está la variación, ¿verdad? Cuando lees de otra Biblia, la gente se voltea a ver así como que esto de dónde están leyendo. Sí, de hecho, pero a veces se comprende hasta más en las otras versiones. Y de hecho predicamos con la 60. En el púlpito ustedes saben que las pantallas y todo es la versión 60 es lo más normal. Y algunas iglesias meten la nueva versión, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, o la nueva versión internacional, que son ya las que se están metiendo más y están, las nuevas generaciones, los jóvenes, ya están entrando con esas otras traducciones. Sí, ellos están naciendo, están enseñando sus lecciones, sus enseñanzas de la Biblia, pues con esas versiones. El problema es de casi nuestros padres, ¿no? Y nosotros mismos, porque yo nací con la versión 60. Bueno, otra pregunta entonces, ¿cuál de las versiones no se recomienda? Bueno, pues ahí es a criterio de tu investigación, o sea, compararlas. Todas son buenas, las puedes comparar. Y algo también que les voy a decir, muchachos, ahorita estamos en el siglo XXI y estamos en la época que tenemos aplicaciones de Biblias, incluso en Internet, que nos facilitan mucho, o sea, podemos leer muchas versiones al mismo tiempo, ya no tenemos que estar Biblia por Biblia. Ya opcional, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver, aquí estas son versiones de Biblias, comentarios diferentes, porque ya, pues, a mí se me hace más práctico ver, o por la pantalla cuando se lee mucho, pues se cansa uno mucho. Pero, por ejemplo, hay programas software, el LeadWord, está el programa Logos, que ustedes ponen una palabra y ¡paz! Le aparece todas las traducciones, incluso en el hebreo, en el griego, lo que significa el concepto, la cosmovisión, el pensamiento hebreo, el pensamiento griego, el pensamiento cristiano, el pensamiento... Y ya se nos facilita de una manera todo muy fácil. De hecho, lo pueden descargar ustedes, el LeadWord, que vienen alrededor de... ¿Cuántas Biblias son? Más de 60 versiones o más de 100 versiones de la Biblia, fíjense. Incluso la Kadosh, la musulmana, vienen muchas versiones que podemos, nomás con un clic que le pongamos ahí a la pestaña y, ¿cómo lo dice esta versión? Y le parece todas las comparaciones y que eso nos facilita porque ahorita así tenemos la información. Fácil, muchachos. Ya es opcional si ustedes lo quieren leer en físico. A mí todavía me gusta más en físico y ahí sí tengo muchos libros digitales y me gusta leerlos, pero para algo rápido, en un clic lo tenemos. O sea, estamos en la información, tenemos todo para estudiar e investigar muy bien lo que no tenían en 1500, lo que no tenía los que tradujeron la traducción Reina Valera. Ellos no tenían eso, lo que nosotros tenemos ahora. Y todavía hace 10 años no lo teníamos. Pero ahora, muchachos, ustedes pueden googlear, ustedes pueden meterse la palabra,
Otra opción que les doy es el logos y logos. De hecho, por lo menos ahí sí tienen la computadora. Alguien que está en la computadora busque logos y logos y le va traduciendo, por ejemplo, miren, logos y logos. Esto es todo en griego, que es tan importante. Logos y logos. Dice, por ahí lo voy a compartir la pestaña, a ver si lo puedo compartir, permítanme, para que vean cómo se trabaja esa parte, que yo sí lo utilizo mucho, o sea, no, porque muchas de las veces, no sé si la ven aquí, pero aquí ya ustedes, pues ya meten la Biblia, lo que viene siendo, va a ser en griego, por supuesto, ¿no? Que es como la Septuaginta, pero aquí ya vienen, por ejemplo, la palabra Marcos, que es el origen de los evangelios, se le conoce. Pero ya nos facilita mucho el trabajo, si se fijan, ¿verdad? O sea, ya está aquí el programa muy rápido. Que ese es el trabajo, que si ustedes no quieren meterse con ninguna traducción de la Biblia, que si no quieren ver ninguna versión, que ustedes quieren mismos meterse, pues ya empiezan ustedes a leer, ¿va? Que empiezan a poner evangelion, que es evangelión, que aquí así se pronuncia, evangelión, inión, pero viene la traducción en español, ya nos facilitan un poquito más el principio del buen mensaje de Jesús ungido. La versión 60 no dice así. No recuerdo cómo dice en la versión 60. Pero pues esto es para irnos al idioma más original, ¿no? Ya nos ayuda un poquito la Biblia. Ahorita les decía que ustedes pueden manejar también el programa de Logos, que ese se me hace que no los... Abrí el programa de Logos, no lo ven ustedes, ¿verdad? No. No, casi no, se ve muy poco. Ok. Lo que quiero hacer es para ver si puedo meter esa pestaña, pero se me hace que no me va a dejar meter esa pestañita. No la ven, ¿va? Bueno, pero ese Logos, el otro Logos, trae todo. Ahorita todos los que son predicadores o los que son pastores son herramientas que usted va a decir, oye, pero eso lo hizo el otro pastor. Pues sí, son fuentes de estudio, fuentes académicas, fuentes de investigación que se toma esa parte. Ya la manera en que la aplica el pastor, esa es la otra diferencia, muchachos. Cuando ustedes el pastor da un sermón, pues los datos pueden ser los mismos, pero la aplicación, la pastoral, es donde ya tiene que cambiar, ¿no? Dependiendo de la iglesia, donde estén. Pero pues esto es lo que les puede ayudar un poquito más a ustedes. No sé qué les parezca. Ahora el detalle es cómo, no sé, decirle a los hermanos, memorícense un texto, porque Sí. ahora en cuál versión te lo vas a memorizar. Por ejemplo, aquí está en el hebreo, miren. En el Logos y Logos es la Biblia interlineal del Antiguo Testamento en hebreo, es el idioma original. Y aquí ya nos cambian un poquito la jugada porque el Antiguo Testamento en hebreo, pues acuérdense que está volteado. Se lee de izquierda para derecha, nosotros leemos derecha a izquierda. Pero ustedes tienen que leer así, sí ven en la pantalla, ¿verdad? Sí. Para nosotros leer es Jacob juntos con Egipto fueron los que Israel eligieron nombres de estos, sí, pero no, se lee. Y estos aquí, pues lógico que está cambiado porque es el idioma textual, o sea, está traducido interlinealmente, pero pues ya nuestro cerebro debe de codificarlo. Y estos nombres de hijos de Israel fueron los que a Egipto juntos con Jacob. Ya ustedes tienen que acomodarla al español, la gramática al español, pues aquí no hay poquita diferencia. Para nosotros poder decir, y estos nombres e hijos de Israel fueron los de Egipto junto con Jacob. No sé si me explico por ahí abajo, dice, cada uno, su casa fueron, entonces, cada uno y su casa fueron. Y ya pueden leer las siguientes versiones, ya empiezan a decirle, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, y ya pues estos son los nombres de ellos, ¿no? Pero eso lo pueden utilizar, o sea, no, para que
Si no quieren ver otra traducción de la nueva versión internacional, ninguna otra versión. Pero les puede servir mucho a ustedes. Ok. Comentarios, nos quedan 9 minutos para terminar. Hermano, sí. Ahí también, no sé hasta qué punto también nos puede servir. Por ahí hay una concordancia, ¿no? Que se llama Strong. Sí. Para el tema de que los que nos gusta la Reina Valera, porque yo también soy de esos románticos, dijo usted. Sí, es este. Pueden buscar este también está digital, lo pueden descargar en Google. De hecho, ahorita también si los quieren lo puedo pasar. Pues es Strong, que viene de las palabras en hebreo. Ustedes pueden ir a la fuente. Este es muy bueno. Strong. Pues el antiguo está dividido, antiguo y el nuevo, que el antiguo es hebreo y el nuevo es el griego. Pero igual, también hay otros libros que les va a ayudar y también se los podemos pasar digital. ¿Qué es este? Estos son comentarios del contexto, o sea, el contexto cultural para entender cómo estaba en el momento, para extraer un poquito más. Y está muy bueno, la verdad, estos son muy recomendables. De hecho, en institutos bíblicos, seminarios o en licenciaturas en teología o maestría, son los que utilizan para acercarse más a lo que era saber leer el contexto, ¿no? ¿Cómo es que estaba en el momento que se escribió? Hermano, nos pasa, por favor, el título de ese libro del que menciona de contexto, por favor. Sí, es el comentario de contexto cultural de la Biblia. Es este. ¿De autor? Este autor es John, dice ahorita en inglés no lo practico mucho, pero es de John Walton, de Victor Matthews, de Mark Chavalas. Gracias, hermano. Algunos. Ahí lo buscamos. Sí, pero ahí se los paso, los tengo digitales y ahí se los paso. Mejor aún, gracias. De hecho, hay muchos materiales que los podemos pasar, pero ahorita para los pastores también están estos, que les puede servir mucho también, comentario exegético bíblico. ¿Por qué les recomiendo leer? Porque estos chavos ya nos ayudaron, ellos tienen muchos años de estudio y ya nos facilitan aquí para poder, por ejemplo, el de primera y tercera de Juan, o sea, nos estructuran todo de manera muy fácil, la verdad. Ya para tener una información más rápida, ¿no? Ya no batallamos tanto. También están en digital. Sí, pero bueno. Eso sí, si les gusta leer, si quieren indagar y si quieren profundizar, léanlo, muchachos. El que no, pues nada más lo que se ve y todo y adelante, de verdad. Yo porque sí me apasiona, me gusta meterme. De hecho, pudiéramos contar muchas cosas más, pero pues los tiempos se nos van. Y qué bueno fuera que pudieran haber ustedes estado en presencial, que se abarca un poquito más y de manera más detalladita. Pero aquí es muy rápido y muy general, así a la brava, ¿no? Lo damos. Pero porque hay mucho que pudiéramos contarles acerca de cada libro. A mí me gusta ver libro por libro. El libro de Génesis, el libro del Éxodo, por qué están, el autor, qué nos quiere decir, los evangelios, el libro de Apocalipsis, las cartas, pero de una manera panorámica, pero más detallada. Sí. Pero bueno, eso sería en otra ocasión si tuviéramos la oportunidad. Se nos acaba el tiempo, muchachos. Nos quedan 5 minutos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Y hermano, de las dos traducciones que nos recomendó ahorita, sí, se me pasó una de ellas. Me dijo que la nueva traducción viviente y la otra, ¿cuál era? La Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Así es. Muy bien, hermano, son las gracias. más recomendables para estudiar, para devocionales, a mí esas son las que más me gustan y son las más recomendables por gente que sabe y son investigadores. Muy bien, bueno, gracias. Amén. Preguntas, comentarios, muchachos, ya vamos bueno, nos va a cortar el tiempo, ¿verdad? Pero alguien más, aprovechen. No sé qué tan buena sea yo uso la Scofield, la nueva Biblia de estudio. Es buena también. Ahora, acuérdense que son Biblias de estudio. La Biblia de estudio traen comentarios, porque sigue siendo 60, pero nada más es el comentario. El Scofield es un comentario, ese autor, pues es lo que él entiende y comprende y lo que él investigó. Pero para eso también ustedes pueden ver la Biblia de la Reforma,
la Biblia del comentario, ¿no? La Biblia de estudios, de hecho también esta está muy completa antes de que se acabe el tiempo. Esta se la pueden comprar, Biblia de estudio teológico, esta es académica. Esta trae un montón de cosas de incluso doctorados de teología, maestría en teología, ya aquí no lo plasman, ya no batallamos tanto. Entonces, si la pueden conseguir esta, trae mucha información de libro por libro. Se las recomiendo también esta. Está la otra Biblia, se me va a acabar el tiempo, 3 minutos. Esta otra, pues esta es la de la Reforma, no sé cuántos la conozcan, pero esta, pues están muy, pues muy completas, la verdad que, de hecho, están muy bonitas, nomás que se saca como una caja, y luego ya, pues ustedes ven, nada más vean, esta es la versión de las Américas, pero todo el comentario que traen está muy bien, porque aquí ya les presentan, pues, algunas tablas y contenidos de libro por libro, ¿no? Al final de cuentas, es de estudio. Entonces, ustedes pueden aprender más acerca del libro, qué quiere decir el autor, y estos son varios autores, muchos autores, como la Biblia de Estudio Teológico. Estas de estudios son muy recomendables porque ya son muchos autores los que están comentando. Y hay otras, la Matthew Henry, está la Spurgeon, está la del mundo hispano, que también la tengo aquí. Se nos acaba el tiempo, 2 minutos, pero eso ya es personal, muchachos. Ya es que ustedes se motiven y le metan ganas a leer y a indagar, a investigar, a ver este libro y no quedarse con un autor, sino irse al otro. Así que adelante. Por ahí ya casi va a concluirse el tiempo. Ahí vamos a seguir en WhatsApp. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por el tiempo, muchachos. Yo sé que el tiempo es oro y que también pues ustedes están cansados y andan para arriba y para abajo. Por ahí a ver si les podemos pasar el video del Qumran, de los rollos del Qumran y algunos otros videos que les pueden ayudar a seguirse motivando a indagar de la Biblia, a descubrir y comprender la Biblia. Amén. Me dio mucho gusto, muchachos. Que Dios los bendiga. Cuídense. Bendiciones, hermano. Motívense y échenle ganas. Bye, bye. Gracias, bendiciones. Amén, amén.